Ciudad Paranormal van a escuchar una historia ocurrida en la ciudad de Pereira. A esta historia la titulamos Detrás de la Puerta. En este relato podrán conocer una antigua práctica de cacería de brujas. Bienvenidos. Ciudad Paranormal es un proyecto ganador de la 11ª convocatoria de concertación municipal de la Secretaría de Cultura de Pereira, producido por la Fundación Cinematográfica Pereira de Película. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Era una lluviosa noche de octubre en el corregimiento de la Florida, en la ciudad de Pereira. Corría el año de 1991. Eran cerca de las 7:30 de la noche. El resplandor de los relámpagos iluminaba la solitaria casa de la hacienda de la familia Hoyos, ubicada en medio del bosque. Al interior de la casa se veían varios espacios iluminados con luces cálidas. Sentadas en la mesa del comedor estaban Carolina y Ruby. Un silencio incómodo y fuera de lo cotidiano era interrumpido por el sonido de la lluvia al caer. Un tenue brillo de la luz resaltaba sobre los platos vacíos y los cubiertos abandonados, excepto por la cuchara que Carolina apretaba con fuerza en su mano derecha. Carolina era una niña de 9 años, dulce y delicada. Tenía su mirada perdida en el plato. No podía evitar la angustia que le aprisionaba el pecho. Sus ojos evidenciaban tristeza y desconsuelo. Ruby, la madre de Carolina, era una mujer amorosa y atenta. Notó el cambio en la expresión del rostro de su hija y decidió indagar sobre lo que le ocurría. Con su voz suave y delicada, aunque preocupada, le preguntó qué le sucedía. ¿Qué te pasa, hija? Te veo muy triste. Al escuchar la voz de su madre, Carolina soltó la cuchara sobre la mesa y dejó correr por sus mejillas rojizas un par de lágrimas. Ruby se acercó rápidamente hacia Carolina, acarició su cabello y secó sus lágrimas. La madre inquieta volvió a preguntarle qué le sucedía. ¿Por qué lloras, hija? Nunca te pones así. La niña no pudo contener más sus emociones y comenzó a llorar desconsoladamente, con ahogo, presión en el pecho y su congoja. Dejó sollozar la respuesta a la pregunta de su madre. Mami, descubrí a papi detrás de la puerta de la cocina, besándose con la señora Amanda. La confesión de Carolina cayó como un balde de agua fría sobre Ruby. Sus ojos se abrieron con sorpresa y dolor. Su hija estaba confirmando lo que ya ella sospechaba, pues su marido, Carlos, hacía ya varias semanas que tenía un comportamiento diferente, frío, displicente, antipático. Aunque no podía creer lo que estaba escuchando, su mente se llenó de dudas mientras trataba de asimilar la noticia. Comenzaba a atar caos, relacionando lo que acaba de escuchar con lo que estaba sucediendo. En su cabeza rondaban preguntas sin respuestas. ¿Qué había llevado a Carlos a buscar calor en otros brazos? ¿Cómo había llegado a ese punto su matrimonio? ¿Por qué se estaba besando con la señora de la cocina? Ruby, llena de valentía y determinación, secó las lágrimas de su hija. La cargó y la abrazó, llevándola hasta su habitación, aún sabiendo que el dolor y la confusión no iban a desaparecer de la noche a la mañana, pero dispuesta a luchar por el amor y el bienestar de su familia. Le prometió a su hija, mientras la cobijaba, de que todo se iba a arreglar
y no había nada de qué preocuparse. Mientras la niña se quedaba dormida, Ruby no dejaba de rondar malos pensamientos. Los primeros rayos de luz de la mañana comenzaron a entrar a través de las ventanas del cuarto de Ruby. Allí estaba ella, dormida, sobre la cama tendida y aún vestida con la ropa del día anterior. Se había recostado a esperar a que llegara su esposo. Pero este nunca llegó. Abrió sus ojos y al ver que Carlos no estaba, salió a buscarlo. Con su corazón palpitante, se fue acercando hacia la cocina, pues desde allí se escuchaban risas y murmullos. Ruby temía lo peor. Imaginaba todo lo que podía estar pasando detrás de esa puerta. La rabia, la angustia y la tristeza se mezclaron en su cuerpo. No quería confirmar su sospecha. Sin embargo, con mucha cautela, abrió la puerta. Allí estaba Carlos. Tenía los pantalones abajo. Amanda, delante de él, estaba boca abajo sobre la mesa, con su vestido levantado, con sus ojos cerrados y una sonrisa dibujada en su rostro rozagante y sudoroso, mientras que desde atrás Carlos le sujetaba con fuerza su negra cabellera, con su mirada hacia el techo, impulsaba su cuerpo hacia ella como si no existiera un mañana. La escena dejó a Ruby perpleja, sin aliento. No podía creer lo que sus ojos atónitos estaban viendo. Traicionada y humillada quiso gritar, pero tenía tanta rabia que no pudo modular palabra alguna. Su rostro palideció, su existencia se desvaneció cayendo al suelo, mientras observaba a su esposo sobre Amanda, satisfaciendo sus más intensos deseos carnales. Su visión se fue nublando hasta quedar en la penumbra. El golpe del cuerpo de Ruby sobre el suelo de la cocina dejó el lugar en un silencio absoluto. En medio de la oscuridad en la que estaba su mente, Ruby escuchaba repetir su nombre, resonante y retumbante, una y otra vez. Era Carlos llamándola. Ruby, abriendo sus ojos lentamente, observa una silueta oscura moviéndose sobre la luz que llegaba a través de la ventana de su cuarto. Poco a poco afinaba su visión y su último y más desagradable recuerdo. En su confusión mental estaba viendo cómo Carlos se impulsaba sobre Amanda, lujurioso, mientras observaba a Ruby en el suelo, repitiendo su nombre descaradamente. Ruby, Ruby, Ruby. Ruby se incorporó rápidamente y se puso frente a Carlos, con lágrimas en sus ojos, con su voz temblorosa, pero con un tono fuerte. Confrontó a su esposo, reclamándole por lo sucedido. Llena de ira y frustración, escuchaba las excusas vacías y faltas de sentido que solo lograban aumentar su dolor. Carlos se excusaba diciendo que no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Le pedía perdón constantemente a Ruby. Le decía que no era su voluntad, que solo pasó y que no podía controlarse. Pero trataba de acercarse a ella diciéndole que la amaba y que lo más importante para él eran ella y su hija. Detrás de la puerta de la habitación de la pareja estaba Amanda, escuchando la discusión. Su rostro se cubría de malicia y emoción mientras se repetían las reclamaciones de Ruby y las súplicas de Carlos. Su rostro cambió su expresión de emoción a odio en el momento en que Carlos le dijo a Ruby que esa mujer, Amanda, no le importaba, que no significaba nada para él. En ese momento, Ruby le decía a Carlos que se fuera lejos, que no le creía nada de lo que decía, que la respetara. Abrió la puerta de la habitación para que saliera. Sorprendiendo a Amanda, ambas se quedaron paralizadas. Hubo un momento de silencio mientras sus miradas se cruzaron. La expresión del rostro de Ruby era de dolor y de rabia. La expresión de Amanda era de cinismo y malicia.
Ruby se acercó a Amanda con un tono amenazante y con una sonrisa en su rostro le dijo: Carlos es mi hombre y yo soy su mujer. Ruby se acerca a Carlos, lo abraza, lo besa apasionadamente sin cerrar los ojos. Observa a Amanda, quien furiosa se aleja de la puerta. Esa misma noche, cerca de las 3 de la mañana, Ruby despertó en el momento en que sintió que algo se posó sobre su cama. Volteó a mirar a Carlos y estaba dormido. Ruby comenzó a sentir como algo se posaba sobre ella, pero no podía ver nada. Trató de despertar a Carlos, pero este no respondía. Sobre sus piernas empezó a sentir mucho peso. Lentamente ese peso empezó a subir por todo su cuerpo. Ruby trataba de moverse, pero no lo conseguía. Estaba llamando a Carlos, pero su voz no se escuchaba. La fuerza se posó totalmente sobre su cuerpo, esta vez aprisionándole fuertemente el pecho, ahogándola. Ruby, inmóvil, empezó a sentir que le acariciaban el cuello. De repente esa caricia se convirtió en 2 manos gigantescas que se posaron alrededor del cuello de Ruby, dejándola sin aire y ahorcándola. Lo único que podía mover la mujer en ese momento eran sus ojos. Mientras Ruby luchaba por poder respirar y librarse de esa cosa, Carlos seguía durmiendo. Cuando Ruby no pudo luchar más con esa fuerza extraña, cerró sus ojos lentamente. Eran las 5:33 de la mañana. Carlos abrió sus ojos, se levantó de repente y ahí se quedó, inmóvil frente a la cama, como si estuviera esperando una orden para empezar a ejecutar. Sin mirar a Ruby, su mirada estaba desorbitada en dirección hacia la puerta del cuarto. Ruby despertó, le habló a su esposo, pero él no respondía. Carlos parecía un autómata, como hipnotizado, como embrujado, ignorando a su esposa. Emprendió camino hacia la puerta de la habitación, dando unos pasos entorpecidos. Ruby continuaba llamándolo, pero él no respondía. La mujer se levantó de su cama, estaba dolorida y cansada, tenía un moretón alrededor de su cuello y unos hematomas en forma de mordiscos en su pecho. Ruby comenzó a seguir los pasos de Carlos. Mientras él se dirigía como un ente hacia la cocina, Ruby se adelantó y se puso enfrente de él, atajándolo. Carlos no reaccionaba, continuaba con la mirada hacia el horizonte, sin prestar atención de lo que ocurría a su alrededor, ignorando la presencia de Ruby. Ella, muy asustada, lo abofeteó un par de veces, intentando que reaccionara. Carlos al fin despertó de su trance, viendo cómo Ruby, angustiada y llorando frente a él, lo abrazaba. Tenía la mente en blanco. Estaba tratando de entender lo que estaba pasando, pero simplemente no lo recordaba. Tenía la sensación de que lo hubieran desconectado del mundo y que lo hubieran puesto de nuevo allí. Carlos se preguntaba: ¿qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo? Carlos abrazó también a su esposa. Estaba ansioso y desesperado. No comprendía lo que estaba haciendo, no sabía dónde iba, ni el por qué estaba parado allí en ese momento. Su habitual tranquilidad estaba siendo afectada. La puerta de la cocina se movió. Ruby y Carlos, al escuchar el particular sonido que emiten las pesadas puertas de madera antiguas, rechinando lentamente sobre el eje de sus bisagras, dirigieron su mirada hacia allí. Intrigados, asustados, vieron cómo dentro de la cocina había una potente luz brillante y roja que era irrumpida por la sombra de lo que parecían 2 piernas. La pareja cruzó sus miradas y, sin decirse nada, comenzaron a dirigirse lentamente hacia la cocina. Allí detrás había alguien que, al cerrar la puerta con fuerza, hizo que se apagara la luz y se dejara de ver su sombra. La pareja se dirigía hacia la puerta. Estaban tan asustados y sus corazones palpitaban tan fuerte que casi se podían escuchar sus latidos el uno al otro, incrementando gradualmente su frecuencia. Al llegar a la puerta, todo se puso en un silencio desgarrador. El pálpito de sus corazones
se dejó de escuchar. Carlos tomó la manija de la puerta, la empujó con fuerza y la empujó totalmente. Asegurándose de que no había nada, entraron a la cocina. Rubí estaba sumida en la angustia por todo lo que estaba pasando en la hacienda en los últimos días. Desesperada, acudió a su padre, don Martín, un hombre mayor, de mirada sabia y de espíritu valiente, y sobre todo, un hombre amoroso y entregado a ayudar a todo el que lo necesitaba. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su familia, en especial a su única hija, Rubí. La tarde estaba un poco lluviosa. Después de finalizar su jornal, siendo más o menos las 5, Martín se sentó en una antigua silla mecedora. Era su preferida para contemplar los hermosos atardeceres que ofrecía la ciudad de Pereira. Hasta el corredor de la casa de la hacienda, donde estaba Martín, llegó Rubí con 2 humeantes tazas de café, una para su padre y otra para ella. Martín escuchó atentamente el relato de su hija. Rubí comenzó a contarle a su padre del extraño comportamiento de Carlos, que en ocasiones parecía un ente, que actuaba sin voluntad, y en otras parecía otra persona diferente de la que se había enamorado. Rubí no podía profundizar mucho en los detalles de lo que pasaba con su esposo y se veía obligado a ocultar las infidelidades de Carlos con la mujer de la cocina, ya que sabía que su padre no iba a permitir que Carlos fuera un patán con su hija. Con lo que sí fue muy exacta Rubí en su relato fue en la descripción de las cosas que le estaban pasando en las últimas noches mientras dormía. Comenzó a contarle que lo primero que sentía era un cuerpo pesado sobre la cama, que después sentía como si alguien se sentara en su pecho y la asfixiaba, y que después trataban de ahorcarla apretándole su cuello. Mientras Rubí le iba contando a su padre, él seguía contemplando el atardecer y terminando su café, miró a Rubí entrecerrando sus ojos y con mucha calma le dijo: «Mija, esa tiene que ser una bruja». Martín se acercó a ver las marcas en el cuello y el pecho de su hija para así poder confirmar lo que estaba asegurando. Efectivamente, no cabía la menor duda de que Rubí estaba siendo atacada por una bruja. Después de examinar a su hija, Martín le cargó conseguir sal gruesa, un crucifijo, una aguja de mano e hilo. Martín se paró de la mecedora, extendió sus brazos hacia el frente y empezó a traquear una a una sus falanges, como si quisiera fracturar sus dedos. Mientras terminaba con su último crujir, le dijo a su hija: «Hija, hoy cazaremos a esa bruja». Ya había caído el sol en el horizonte. El cielo se tornaba oscuro. Martín, decidido, se preparaba para enfrentar a la bruja que estaba atemorizando a su hija. Estaba explorando el cuarto donde se iba a llevar a cabo el desafío. Tocaba su barbilla mientras pensaba qué hacer. Sabía que no podía tomar a la ligera el desafío, ya que conocía los poderes horripilantes y oscuros de las brujas y su capacidad de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Rubí ya había recolectado los implementos solicitados por su padre para llevar a cabo un antiguo ritual de cacería de brujas. Martín tomó el crucifijo y lo clavó a 30 centímetros por encima del marco de la puerta con 3 clavos de acero, asegurándolo de tal manera que fuera casi imposible quitarlo de nuevo. Martín sabía que ese símbolo sagrado era su mejor defensa contra las fuerzas malignas de la bruja. Tomó la aguja de mano y la clavó minuciosamente en la puerta de madera con el ojo hacia adentro, comprobando que no se fuera a salir fácilmente y que quedara tan visible que la bruja no pudiera resistirse a tratar de ensartarla. Luego colgó el hilo sobre la aguja. Por último, con un gesto decidido, esparció detrás de la puerta una gran cantidad de sal, formando una suerte de barrera protectora. Ya estaban dispuestos los materiales para cazar a la bruja.
Martín solicitó que Carlos estuviera alejado de la habitación, ya que según el relato de su hija, Carlos era susceptible de manipulación mental y seguramente pondría en riesgo la misión. Ruby se recostó en su cama y Martín se sentó a esperar la hora del desafío. La espera se hacía eterna, pero Martín sabía que la paciencia era la clave para ganar la batalla contra el malvado ser. Siendo las 3 de la mañana, un escalofrío subió por la espina dorsal de Martín. Un susurro en la oscuridad anunciaba la llegada de la bruja. Con cautela, Martín se acercaba sigilosamente hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a la bruja cruzar la mirada con el crucifijo. Por un momento Martín pensó que la bruja había sucumbido ante el poder divino del símbolo, pero no fue así. La bruja sonrió. De repente, la bruja bajó su mirada y encontró la sal esparcida en el suelo, lo que la obligó a agacharse a recogerla. Ya ella sabía que había caído en una trampa. Trató de levantarse y al levantar la mirada encontró el hilo sobre la aguja. No pudo resistir la tentación. Tomó el hilo y comenzó a tratar de ensartarlo en la aguja, cuyo ojo estaba clavado al interior de la puerta. La bruja volteó a mirar a Ruby sin poderse mover. Ansiosa, trataba de ensartar la aguja. Luego, desesperada, se agachaba a recoger granos de sal. Miraba a Ruby. Ruby estaba envuelta en pánico, inmóvil en su cama. Observaba a la bruja y a su padre. La bruja, siguiendo la mirada de Ruby, se percató de la presencia de Martín en la habitación. Su angustia aumentaba. No podía escapar de la trampa. Empezó una ansiosa rutina, tratando de ensartar la aguja con su mano derecha y recogiendo grano a grano la sal con su mano izquierda, volteando a mirar las posiciones de Ruby y de Martín en la habitación. Sus latidos cada vez se hacían más fuertes. Al igual que los de Martín y Ruby, la bruja continuaba con su rutina, tratar de ensartar la aguja, recoger la sal y conocer la ubicación de Martín y Ruby. Martín sentía cómo el tiempo se escapaba entre sus dedos. El temor invadía su cuerpo y debilitaba sus piernas. Sabía que la bruja era astuta, pero Martín no se rendía. Mientras la bruja se ocupaba de ensartar la aguja y recoger la sal, Martín se abalanzó sobre ella, atrapándola con un gran costal. Sabía que debía actuar con cautela, ya que la bruja podía encontrar la forma de liberarse. Así que mientras la bruja luchaba dentro del costal, Martín la golpeaba una y otra vez, hasta que el costal se quedó quieto. Martín y Ruby arrastraron el costal con la bruja fuera de la casa, la amarraron a un arbusto, la rodearon con leña seca y le encendieron fuego. La bruja reaccionó, pero ya era demasiado tarde. Se consumió en el fuego brillante y cegador. Los gritos de desesperación y agonía de la malvada se confundieron con el aire de la finca, hasta que todo quedó en silencio. Desde aquel día, Ruby no volvió a sufrir más ataques nocturnos y de Amanda no se volvió a saber. Desapareció y Carlos con ella. La ciudad siempre estará llena de historias por descubrir y en Ciudad Paranormal estamos dispuestos a escucharlas y narrarlas, un relato a la vez. Disfruta, comenta y comparte.